Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Hugo Osorio, el psicópata de Chalchuapa. Hugo Ernesto Osorio Chávez nació el 6 de febrero de 1970 en Chalchuapa, Santa Ana, El Salvador. A los 36 años se graduó como policía de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Este cargo lo ocupó desde 1997, pero fue destituido el 21 de mayo del 2005 por estafa y abusar de una menor. Fue sentenciado a 5 años de prisión y estuvo preso 5 años en los penales de Apanteos de Metapán y La Esperanza en San Salvador. Cumplió su condena y recobró la libertad, y de nuevo era buscado por las autoridades, pero no se ocultaba, estaba viviendo en su propia casa. Era un asesino peligroso que andaba libre y que su carrera criminal lo llevó a cometer una horrenda masacre en su propia vivienda. Para sus vecinos en el municipio de Chalchuapa, quienes lo describen como alguien amable que no se metía con nadie, por lo que era considerado una buena persona, pero este concepto cambió la noche del 7 de mayo del 2021, cuando en su vivienda se encuentra la fosa del asesino serial de Chalchuapa. Esta fue descubierta, y es que a las 11 de la noche del viernes 7 de mayo del 2021, en una vivienda en el municipio de Chalchuapa, El Salvador, comenzaron a escucharse gritos femeninos. Eran gritos desgarradores, gritos que pedían ayuda, y los vecinos de la zona fueron alertados de diferentes formas. Según testigos, no se escucharon los gritos, sino que los perros fueron quienes avisaron y empezaron a ladrar. Cuando se asomaron, se dan cuenta lo que parecía ser una pelea familiar, viendo a una mujer joven corriendo por un jardín y siendo perseguida por lo que pensaron era su marido. La muchacha pedía ayuda a gritos. Finalmente, se comenta que el hombre la perseguía con un tubo galvanizado que sujetaba entre sus manos. Una vez la alcanzó, la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Después, le arrastró por los pies hasta meterla en la casa. Es ahí cuando los testigos llaman a la policía, que llegó casi una hora más tarde al lugar. Llegaron a la escena a las 12:10. Tras ingresar por la fuerza a la vivienda, los policías encontraron 4 cadáveres. En la sala de la casa estaba el de la víctima, que logró alertar a los vecinos, y el de su mamá, Mirna Cruz Lima, de 57 años, y el de su hija, Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26 años, mientras en el patio habían otros 2. Uno de ellos era el del hermano del ex agente, llamado Carlos Osorio, y el de Alexis Palomo Lima, de 24 años, hijo de Mirna y hermano de Jacqueline. Además, en un intento por eludir su captura, Hugo Osorio fingió estar muerto sobre el cadáver de su hermano. Al hacer un registro a la casa, los policías encontraron una fosa cavada en el patio, donde había varios cadáveres más. Pero ¿cómo empezó su etapa criminal Hugo Osorio? Una tarde, a finales de 2020, un ex policía y un soldado se reúnen a platicar en una zona rural, cerca del cementerio de Chalchuapa, en el occidente de El Salvador. El soldado, según cuenta el ex policía, necesitaba un favor. Estaba pasando un mal momento, se había quedado sin dinero y su novia, con quien tenía un hijo de 2 años, había desaparecido hacía más de un mes. Estaba enfurecido y quería explotar. Aquel enojo, de acuerdo al ex policía, se debía a que la pareja del soldado lo había dejado atado a una cuota alimenticia de $50 mensuales que debía cancelar para la manutención de su hijo. El soldado no quería pagar, y menos entonces, cuando ella no aparecía por ningún lado. Me gustaría desaparecer a todos, dijo el soldado, a lo que el ex policía respondió escueto:
como se le responde a un amigo que se encuentra en necesidad, con una sola palabra: démosle. 5 meses después de aquella conversación, en mayo de 2021, el criminalista Israel Ticaz tuvo que desenterrar ese favor de una fosa clandestina cavada en el patio de la casa del ex policía. 4 cadáveres apilados, incluyendo el del hijo del soldado. Según cuenta el ex policía, aquella misma tarde del 2020 hicieron un plan. El ex agente llamaría con engaños a las 2 mujeres que formaban el núcleo familiar de la joven desaparecida. Las invitaría a su casa con la excusa de que el soldado necesitaba hablar con ellas, y una vez ahí las matarían. Las mujeres cayeron en la trampa, pero no venían solas. La primera llegó acompañada de un niño de 9 años, mientras que la segunda llegó con un bebé de 2 años, el hijo del soldado. Entre ambos mataron a las 4 víctimas y tiraron sus cadáveres en la fosa cavada en el patio de atrás para ocultarlos. Los 4 cuerpos cayeron sobre otros que previamente habían sido arrojados en el mismo lugar. Debajo de los 4 estaba el cadáver de otra víctima ya conocida, la pareja desaparecida del soldado. El ex policía, sin que su amigo lo supiera, la había matado también. El relato anterior fue reconstruido por el testigo principal del caso, de la fosa clandestina repleta de cadáveres, que la Policía Nacional Civil descubrió el 8 de mayo de 2021 en una casa ubicada en la colonia Las Flores, en Chalchuapa. Su confesión consta en el requerimiento presentado por la Fiscalía salvadoreña el pasado 17 de mayo de 2021 en contra de 10 de sus presuntos cómplices, incluyendo al soldado. En ella se detallan nombres, fechas y el modus operandi con el que el asesino confesó, y 10 presuntos cómplices mataron a 13 de sus víctimas entre los años 2020 y 2021. Este número de víctimas, sin embargo, es solo una parte del total de las enterradas en ese lugar, según dijo el testigo. Hasta el lunes 7 de junio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública aseguró que han encontrado 18 cuerpos. De estos, según una fuente de medicina legal, han extraído 15 solo de la primera fosa, ubicada en la casa del ex agente. Según los peritos de la Fiscalía, son 7 fosas en total, donde podría haber más cadáveres. El caso del cuádruple asesinato, que según el testigo cometió junto al soldado, es solo uno de 9 que en total confesó, según consta en el documento judicial. El testimonio fue tomado por la Fiscalía el 12 de mayo, 5 días después de la captura. El testigo describió con detalle 9 casos que juntos suman 13 víctimas. Del total de estas, 8 son mujeres, 2 niñas, 2 niños y un hombre adulto. Este último era su hermano. De acuerdo con la confesión del testigo, en cada caso, el perfil de las víctimas era muy similar. La primera de ellas, por ejemplo, era una joven de 19 años que vendía comida en un puesto ambulante en un complejo habitacional de Santa Ana. La segunda víctima era una vendedora de sorbetes y la tercera vendía carteras y productos varios en un pequeño local. Otra era una ama de casa. Otra era hija de la dueña de una cervecería y otra era una joven que no tenía trabajo. El testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena, oficialmente decretada por el gobierno salvadoreño, a causa de la emergencia por el COVID-19. Esto ocurrió cuando no se podía salir, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión afirmó además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás. El asesino serial de Chalchuapa seleccionaba a casi todas sus víctimas con características por igual: mujeres,
jóvenes y pobres, según confesó. Su estrategia para capturarlas era siempre parecida. Las llevaba con engaños hasta su casa, donde luego las violaba o las agredía sexualmente él, alguno de sus cómplices o los dos. Incluso para matarlas, dice, lo hacía de forma similar. Nunca usaron cuchillo ni pistola. Las golpeaban con un objeto contundente en la cabeza, un tubo de metal o una piedra, y después se deshacían de los cadáveres, escondiéndolos en una fosa que él mismo cavó en su patio de atrás. Finalmente, el asesino de Chalchuapa, como ha sido llamado este caso, aseguró su tarea culminada cuando tapaba el agujero con una plancha de cemento y lo mantenía sellado hasta el día en que llegara la siguiente víctima. En total, el Instituto de Medicina Legal entregó 12 cuerpos identificados a sus respectivas familias. De esta forma, los datos indican que al menos 40 cuerpos fueron encontrados en la colonia Las Flores entre el 10 de mayo y el 14 de junio de 2021 y solo el 33% fueron identificados. El 10 de junio de 2022, un juez sentenció a Hugo Osorio, de 53 años de edad, a 70 años de prisión por los crímenes de Mirna Cruz, de 57 años, y Jacqueline Cristina Palomo, de 26 años. La fiscalía solicitó la pena máxima de 50 años por cada crimen. Sin embargo, el juez aseguró que el promedio de vida de un salvadoreño es de 73 años, por lo que consideró es necesario condenarlo a la pena máxima. A la fecha, guarda prisión en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Si Jacqueline esa noche no hubiera tenido la oportunidad de salir corriendo y alertar a los vecinos, este sujeto seguiría cometiendo más crímenes, como lo hizo a lo largo de una década, generando más dolor en las familias salvadoreñas. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal. Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.